Hola mis queridos alumnos, les habla la profesora Lisbeth Padilla Fuente del área de sociales. En esta oportunidad, el propósito de esta sesión es darles algunos alcances, ¿no?, de lo que ha ocurrido en la historia correlacionada a las pandemias. La pregunta que yo te planteo es, ¿qué pandemias a lo largo de la historia han puesto en jaque a la humanidad? Desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta la actualidad del COVID-19, en el siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. 4 de las más mortíferas: la peste negra, la viruela, la gripe española, el VIH o SIDA. Desde tiempos ancestrales, las sociedades creían que los dioses mandaban enfermedades como castigo a las acciones que ellos realizaban. Una de estas es en el siglo V a.C., la peste de Atenas, que se da en plena guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Muere un tercio de los atenienses, entre ellos Pericles. Esta peste se atribuye a la diosa Hera, esposa de Zeus, quien envió una plaga a la isla de Gina porque Zeus le fue infiel. La siguiente imagen que vas a ver es cómo la población vivió la epidemia. Como puedes observar, muchas de las personas tiradas en las calles porque los médicos no sabían qué es lo que estaba pasando. Se creía que esta enfermedad era transmitida de persona a persona. Por eso que los médicos no querían acercarse. La población vivía aterrada ante esta situación, lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, que no sabemos la cura. En el siglo II después de Cristo, la peste antonina asola Roma. Tras la vuelta de sus tropas de Oriente, más de 5 millones de personas del Imperio Romano fallecieron. Nos vamos al año 541, la plaga de Justiniano. Tiene su centro en Constantinopla, con 30 a 50 millones de muertos. Es una enfermedad contagiada por las ratas. La siguiente imagen te muestra cómo vivió la gente la peste. Según Marco Aurelio, relata, ¿no?, que esta epidemia fue muy atroz, ya que los cadáveres se tenían que sacar de las ciudades en carretas. Fue entonces cuando los antoninos sancionaron unas leyes explícitas sobre enterramientos y sepulcros. Prohibieron incluso que los particulares construyeran tumbas en sus villas, disponiendo que todo aquel que esté infectado sea expulsado de la ciudad, hasta lo más ilustre. Siglo XIV, la llamada peste negra, producida también por las ratas, que mató a un tercio de la población europea. ¿Por qué se dio esta peste? Esta peste se propagó y causó la muerte de casi 3/4 de la población europea debido a que la sociedad vivía sin nada. La población vivía en un solo cuarto, donde habían condiciones antihigiénicas, donde dormían, cocinaban en una sola habitación, y esto hizo que esta enfermedad se propagara más rápidamente, provocando la muerte así de personas. Familias enteras eran quemadas en sus casas. Los médicos no querían acercarse a curarlos. Lo que hicieron es mandar la orden de que familias que se contaminaran tendrían que ser incineradas. La imagen que vas a ver a continuación es los médicos quienes se encargaban de atender a los enfermos de este mal, quienes deberían vivir completamente aislados de la sociedad, familia, amigos, ya que tenían una alta probabilidad de contagio. Estos doctores además deberían de vestir de una manera especial. Se vestían con una larga túnica de cuero, guantes y sombrero de ala ancha. En su mano llevaban un bastón que usaban para remover pacientes, evitando en lo posible el contacto físico, pero lo más sorprendente es el segundo, que tenían un bastón. Muchos pacientes entendían que estaban sufriendo un castigo que Dios por sus pecados, y entonces le pedían al médico que les pegara con ese bastón como parte de su arrepentimiento.
Siglo XVI, la viruela, llevada por los españoles a América, que mató a más de la mitad de los nativos americanos sin defensas para esta enfermedad. Entre ellos se encontraba en México los aztecas, los taironas en Colombia, los incas en el Perú y los mapuches en Argentina y Chile. No tenían un cuadro de defensas para combatir el virus proveniente del ganado euroasiático. Se considera, sin embargo, una enfermedad erradicada por completo a finales de la década de 1970, luego de exitosos programas de vacunación mundial. En los años de 1918 a 1919, la gripe española, que mató a más de 50 millones de personas, no afectó a España que a otros países, pero la falta de censura española durante la Primera Guerra Mundial hizo que la gripe se ocultara. En el caso de la Primera Guerra Mundial, apareció en Kansas, Estados Unidos. La gripe de 1918 llegaría a Europa por el puerto francés de Brest, lugar al que arribaban la mayoría de las tropas estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados de la guerra, desde el paso hasta Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente España. Recibió el nombre de gripe española porque mientras la mayoría de los países europeos estaban en la terrible guerra de trincheras, España era un territorio neutro y la prensa de ese país no censuró la publicación sobre la pandemia. Fue tan devastadora esta gripe que en un solo año mató a entre 40 y 50 mil millones de personas. Llegamos al siglo XX. En el siglo XX también se dio una pandemia, quizás la más mortal, que en la actualidad también seguimos atravesando por este problema en todos los países, el llamado SIDA o VIH. Virus de insuficiencia originada por primates que a mediados del siglo ha dejado más de 25 millones de muertes desde entonces. Esta enfermedad se dice que se originó en África, que de ahí fue expandiéndose hacia todos los lugares del mundo. Se dice que esta enfermedad se da básicamente por transmisión sanguínea o por relaciones sexuales sin protección, que en la actualidad está causando muertes también, que no hay una cura. En el año 2009-2010, la gripe porcina H1N1 dejó varios miles de víctimas en el mundo con una nueva cepa que habla combinación de la gripe humana, aviar y porcina. Esta gripe porcina sí llegó a tener una cura. Los científicos lograron controlar esta epidemia que asolaba el mundo durante los años 2009 y 2010. Mis queridos alumnos, para terminar esta sesión, solo me queda decirte que sigamos cumpliendo las recomendaciones del señor presidente con el lavado de manos, que nos mantengamos en nuestras casas. Espero que este video te sirva para poder desarrollar las actividades que tenemos planificadas. Será hasta la próxima, mis queridos alumnos.